Muy buenos días, estudiantes. En esta ocasión vamos a avanzar un nuevo tema que se llama la República de Roma. Cuando hablamos de la República de Roma, tenemos que hablar sobre sus orígenes, sobre los orígenes de Roma. Si bien, según la antigua tradición literaria romana, afirma que Roma fue fundada el 21 de abril de el año 753 a.C., cuando los gemelos Rómulo y Remo fundaron la ciudad eterna de Roma. La leyenda cuenta que Rómulo y Remo fueron dos descendientes de una dinastía de reyes, por lo cual eran perseguidos para ser asesinados. Cuando su madre lo pone en una cesta en el río para que se salven de ser asesinados, en una loba los encuentra y los amamanta y los salva de morir de hambre. Esa es la leyenda de los orígenes de Roma. Roma era una pequeña ciudad gobernada por reyes que se elegían entre la nobleza. Los monarcas perdieron su poder gracias a los nobles, que la convirtieron en una república. Oficialmente se la conoce a Roma o la República de Roma como la organización de la democracia. Las instituciones republicanas. Dentro de la República de Roma existían las diferentes clases sociales, que eran los patricios, la plebe y los esclavos. Como vemos en el gráfico, que estaban la sociedad romana. Los patricios eran la nobleza, eran las personas adineradas. La plebe eran conocidos como los del pueblo, los artesanos, los militares y los funcionarios. Y por último estaban los esclavos, personas que no tenían derechos. Los patricios decíamos que eran los nobles. Ellos formaban parte de dos instituciones principales, que eran el consulado y el senado. El consulado era equivalente al órgano ejecutivo actual, o sea que el consulado eran dos personas que gobernaban a la República de Roma, y el senado, que era la representación o era el cuerpo consultivo provenientes de la nobleza. La gran expansión romana. Entre los siglos 4 y 1 antes de Cristo, Roma conquistó todos los países del Mediterráneo. Las causas de esta vocación guerrera y expansionista fueron el poder que alcanzó Roma, el prestigio de las autoridades romanas y por último, la plebe veía una profesión en el ejército. Y aquí cuando decíamos que veía una profesión, no es que el ejército le pagaba mucho dinero, sino que cuando Roma ganaba una victoria, saqueaba ese pueblo o país y los soldados se quedaban con ciertas ganancias. Como vemos aquí en el cuadro, en la imagen, la armadura de los soldados romanos. Entonces era una armadura bastante sofisticada. El Imperio Romano y el fin de la República. Aquí en este hecho sucede algo muy interesante. Por ejemplo, cuando Roma estaba en guerra o estaba en peligro, colocaba una persona al mando de la República para que enfrente y tome decisiones bastante rápidas. Es por eso que vamos a explicar paso por paso. La República Romana siempre encomendó la conducción del ejército a los cónsules. ¿Qué quiere decir? Que el consulado está formado por generales. Estos líderes caudillos forzaban al Senado a prorrogarles el mandato. Un general de origen plebeyo llamado Mario logró ser reelegido como cónsul por varios años. Luego el poder pasó a un triunvirato conformado por Julio César, Pompeyo y Craso. Cuando hablamos de triunvirato, tenemos que hablar y decir que era la representación del poder
en tres partes. En este caso, Julio César, Pompeyo y Craso. Craso, un general igual que Julio César y Pompeyo, murió en un campo de batalla y a su muerte Julio César y Pompeyo se enfrentan, por lo cual Pompeyo fue derrotado. Como vemos acá, fue el primer triunvirato de la República Romana. Augusto César y la instauración del imperio. Julio César, que había derrotado a Pompeyo, fue asesinado en el Senado. El Senado pensó que Julio César iba a convertirse en un monarca. Es por eso que lo asesinan. Después del asesinato de César, de Julio César, vino un periodo de guerras civiles entre sus partidarios para poder hacerse con el poder. Al final se hizo del poder un sobrino de Julio César llamado Octavio. Octavio no pretendía hacerse rey, por lo que creó el título de emperador. Se cambió el nombre por Augusto César y formó una especie de monarquía, poniendo fin a la República de Roma. Entonces, así es como se pone fin a la República de Roma y se da inicio al Imperio Romano. Entonces, aquí vamos a quedar con el tema, no sin antes decirles que realicen las siguientes actividades. Realizar las actividades productivas de la página 48 hasta la 59 y realizar el cuestionario de la unidad número 2 que está en la plataforma y también se lo he enviado al grupo de padres de familia. Conmigo nos vemos hasta las próximas, jóvenes. Hasta luego.